Saludos mis queridos parcivalianos, se les saluda de manera muy afectuosa. Hoy venimos con lo mejor de las noticias de la semana y las sesiones de siempre, además de que tenemos la segunda emisión de la recién estrenada sección Los Profesionales Hablan. Acá y en una de las noticias haremos un cruzado entre el cine y los videojuegos. En la sección antes mencionada tendremos como invitado al ingeniero Josué Becerra para que hablemos sobre la cinta Tetris. Entre las noticias tocaremos el anuncio de una película que se basará en el célebre jugador de World of Warcraft, Matt Steen. Haremos un conteo de cine animado en nuestra sección 5 y contando, y en la sección En Contraste revisaremos 2 de las cintas de la segunda trilogía de Star Wars. Soy Gabo, su anfitrión, y a partir de este momento iniciamos el episodio de hoy de nuestro podcast, y donde te invitamos a suscribirte en todas nuestras redes sociales, dar me gusta, comenta, activa la campanita en todas ellas, y comparte nuestro contenido para que lleguemos a más gente. Este podcast llega a ustedes por cortesía de González Barbosa Consultores. En nuestra firma poseemos los conocimientos, las habilidades y la experiencia comprobada en distintas áreas profesionales, siempre a la disposición de nuestros clientes y sus requerimientos. Somos asesores integrales en servicios tributarios, contables y legales y otros servicios para empresas en actividad comercial o para nuevos emprendimientos. Además, ofrecemos asesoría y acompañamiento en trámites legales para la constitución de nuevas empresas. Ofrecemos servicios legales adaptables a las necesidades de nuestros clientes en las áreas civil, mercantil y tributaria, para personas naturales y jurídicas, además de servicios de consultoría, asesoramiento y acompañamiento jurídico. También ofrecemos servicios de asesoría en el área de arquitectura, ingeniería civil y diseño de espacios interiores. Si desea comunicarse con nosotros y obtener más información, puede hacerlo a través de nuestro Instagram @González Barbosa Consultores, nuestro número de WhatsApp o Telegram 0412-933-6431 o nuestro correo electrónico gonzalezbarbosaconsultores@gmail.com. En González Barbosa Consultores, su tranquilidad es siempre nuestra prioridad. La solución a sus problemas, nuestro objetivo. Comenzamos el primer bloque de noticias con una información que llamó la atención de muchos, especialmente aquellos que se consideran seguidores de la saga Gears of War, mismas que vienen por parte del director artístico del primer juego y que lo llevaron a decir unas palabras, en cuanto a una comparativa que hizo, según su opinión, entre estos juegos y una reconocida saga de películas de ciencia ficción. Todo ello basado en lo que aparece por acá en la página de Hobby Consolas. Ese cara a cara entre Marcus Phoenix y el Locust en el trailer de Gears of War E-Day nos puso los pelos de punta, y es una de las razones por las que soñamos con el regreso de la franquicia de Xbox para celebrar el 25º aniversario de la marca en 2026. Esta precuela conecta directamente con el primer Gears of War, que hemos vuelto a disfrutar en Gears of War Reloaded por primera vez en PlayStation 5, con Marcus y Dom sobreviviendo a la invasión Locust en el día de la emergencia. Lo tendremos listo el año que viene, así que el hype está por las nubes. Muchos esperan que recupere el espíritu lúgubre y oscuro del primer juego, incluido el director artístico del original. Jerry Flaherty se ha sincerado en la entrevista con FRBR. Aunque le gustan las secuelas, cree que estas perdieron ese toque de terror que sí estaba en el primer juego de Xbox 360, algo así como lo que ocurre entre Alien y Aliens. Dice lo siguiente: si Gears 1 era Alien, el resto de la franquicia era Aliens, sentencia O'Flaherty. Si eres fan de los xenomorfos o has visto estas películas, sabrás a lo que se refiere. Alien era puro terror en el espacio, mientras Aliens apostaba por la acción y el espectáculo. La ambientación depresiva y esa paleta de colores apagados contribuía a que Gears of War fuera un shooter más oscuro de lo habitual en el género de aquellos años, y eso por no mencionar los cortes del Lancer como motosierra improvisada. Para Jerry Flaherty, Gears of War ha evolucionado igual que la saga Alien, lo que implica que las secuelas apuestan totalmente por la acción frenética y descartan la tensión. Era mucho más, ya sabes, había que esconder al malo, estaba la tensión y el horror que se extraía de cada lugar, y eso me gustó. Me encantó el aspecto de terror de lo que hicimos en el primero.
Si Gears of War EA es igual de oscuro que el original, o no es cosa de The Coalition, que trabaja codo con People Can Fly, los creadores de Gears of War Judgment, para entregar una precuela que conquiste a los fans. Era terror, era un juego de terror, y el terror implica una paleta reducida y mucha oscuridad, afirma O'Flaherty. No sé si coincidir con las declaraciones del desarrollador, pues, es verdad. Yo no he jugado con ningún juego de esta saga, pero sí que he visto varios videos de gameplays en YouTube y lo que más he visto es eso que mencionan en el artículo en cuanto al frenetismo de los combates y que estás más rato cubriéndote del fuego enemigo. De paso, el juego se ve divertido que muriéndote del miedo por no saber en dónde está el enemigo que te acecha, como si pasa en Alien de Ridley Scott. Y a ver, se respeta su percepción, eso sí. Y si este señor Jerry O'Flaherty siente que el jugar el primer juego de la saga Gears es una experiencia que está más cercana a la película de 1979, no sé, está bien, no pasa nada. Es su punto de vista y hay que respetarlo. Además, está el peso de que, como lo dijimos, es el diseñador artístico del primer juego de esta saga. Pero yo, como tal, después de lo que he visto en estos gameplays que mencioné, ni se le acerca al terror que producen los xenomorfos en el cine. Yo como tal lo veo más como un Contra en 3 dimensiones. Así que hay disparos por todos lados, cubriéndote de que no te dañe el fuego enemigo, entre otras cosas. Pero de ahí a que como mínimo aplique una o más enseñanzas de Resident Evil 4, que sí tuvo varias dosis de horror, no, ni una pizca. Y de hecho, termino la opinión de esta noticia diciendo que, aunque no coincida con la opinión del realizador, no significa que el juego no sea bueno. Para nada. De momento, tengo solamente las imágenes y muchas ganas de jugarlo, pues siento que en lo personal me disfrutaré las aventuras de Marcus y compañía. Saltamos al mundo del cine porque resulta que Bob Gale, el guionista de Back to the Future, ha salido a la palestra en cuanto a unas declaraciones que se publicaron recientemente y que tenemos por acá a la mano en la página 20minutos.es. Ello porque hay una situación en cuanto a el enfoque que según él tendría la primera película de esta saga y los tiempos que corren. Vamos a leer un poquito lo que dice por acá en 20minutos.es. Bob Gale ha conseguido una entrevista en la que reconoce que, pese a que la trilogía de CMX no ha perdido actualidad con los años, rodarla hoy sería muy difícil por la relación entre Marty y Doc. Regreso al Futuro fue una de las primeras películas en popularizar este vaivén tan contemporáneo de las realidades paralelas y del que hubiese ocurrido si esto no llegase a suceder. Las 3 películas las escribió Bob Gale con la ayuda de Robert Zemeckis en la primera entrega. Back to the Future es una de las trilogías más vistas y conocidas del cine comercial y se puede tener la seguridad de que en este momento hay miles de personas viéndolas y reviéndolas. Sin embargo, Bob Gale opina que el mundo actual no permitiría que una película como Back to the Future echase a andar, y estas son sus razones. Entonces el artículo pregunta, ¿podría rodarse hoy Back to the Future? En opinión de Bob Gale, no, rotundamente no. El guionista de las 3 películas considera que Back to the Future habría dado problemas desde la primera escena cuando se ilustra la amistad entre Marty y Doc. Entraríamos en el estudio y nos preguntarían qué tipo de relación hay entre ambos. Pensarían que se trataba de pedofilia o algo parecido. La película daría muchísimos problemas, explicó Gale en una entrevista. En Back to the Future hay numerosos detalles que quizás hoy se llevarían delante de forma distinta, lo que hace pensar a Bob Gale en que Back to the Future es una película que puede disfrutarse en el presente, seguirá siendo vista en el futuro, pero solo pudo rodarse y escribirse en el pasado. Al ser preguntado por qué seguimos hablando sin parar de Back to the Future 4 décadas después, Gale responde: toda persona en el mundo se pregunta cómo llegó aquí y cómo se conocieron sus padres. La idea de que estos fueran en algún momento niños es asombrosa cuando llegas a ella por primera vez a los 7 u 8 años. Tus padres son como criaturas divinas y siempre estás diciéndote cosas como cuando yo tenía tu edad y tú piensas,
¿de qué demonios me están hablando? ¿Cómo pudieron haber tenido mi edad en algún momento? Pero todo acaba teniendo sentido. Si tienes un hermano menor y lo ves crecer, te das cuenta de que tus padres una vez fueron un desastre como tú. Esta es una saga en la que cabe perfectamente aquello que dicen por ahí de que es perfecta como es. La primera película presentó un material interesantísimo que ha sabido aguantar el tiempo, igual que las otras dos. La segunda potenció todo eso que funcionó en la primera, y la tercera es buena, pero siento que repitió a nivel de libreto muchas situaciones que vimos en las otras dos cintas, pero con un vestuario diferente. Así se lanzaron y así las queremos aquellos que nos gusta esta saga protagonizada por Michael J. Fox y Christopher Lloyd. No le hace falta ningún remake ni nada parecido a ninguna de las tres. Con que simplemente las reestrenes así como están, está brutal. Repito, con que simplemente las reestrenes así como están, es sencillamente brutal. Nada de añadidos digitales, ni ninguna tontería como la que acabo de mencionar. Lo dicho, perfecta como es. Pero en cuanto a las palabras del escritor Bob Gale, por favor, no puedo estar más que de acuerdo. El simple hecho de que existan en los estudios personas que hagan preguntas como las que él plantea es, para mí, completamente ridículo. O sea, son solamente dos amigos. Además de que está bien establecida la relación de noviazgo que existe entre Marty y Jennifer. O sea, ¿cómo podrías tan siquiera pensar algo como lo que se plantea? O sea, es cierto, es una situación hipotética la que plantea Gale. Pero vaya, o sea, ante este ambiente que existe en los tiempos que corren, en lo que hay tanta corrección política, el movimiento Me Too, es horrible, es horrible. Y digo que estoy de acuerdo por aquello que dicen por ahí de piensa mal y acertarás. Tú no puedes ni debes pensar cosas como esas, pues podrías estar haciendo a un lado algo que podría convertirse en un éxito para tu estudio. O sea, pueden decir si quieren que suene ingenuo. Ahí tienes la caja de comentarios debajo del episodio de hoy. Pero ese ambiente que mencioné que se vive en Hollywood no puede continuar. O sea, es como creer que son una especie de salvadores que liberan el mundo de cualquier amenaza que entre allá, como se ve en sus películas, y no es así. Lo cierto es que la película se hizo cuando tenía que hacerse, ni un año más ni un año menos, y se llevó más de lo esperado, pues 40 años después, a aquellos que nos gusta esta saga de películas, la seguimos pasando bien viéndolas toditas, incluso con las imperfecciones de la tercera. De mi parte, bien por Gale al declarar esto. Y cerrando este bloque de noticias, vamos a irnos de vuelta a los videojuegos, porque hubo algo durante la semana, un reporte en particular que dejó estupefactos a muchísimos, porque las cosas en cuanto a Nintendo Switch 2 están saliendo mejor de lo esperado, y eso es lo que vamos a leer a continuación en lo que tenemos por acá de hobbyconsolas.com. Nintendo acaba de actualizar su cifra de consolas vendidas, con Switch 2 llegando a los 10.36 millones de consolas en todo el mundo, y Switch alcanzando la barrera de los 154 millones. Para que te hagas una idea de la monstruosidad en ventas que es la nueva consola de Nintendo, resulta que Switch 2 ha vendido el 76% de todo lo que consiguió Wii U en solo 4 meses. Los resultados son a fecha del 30 de septiembre de 2025, según anunciaba a través de sus últimos resultados fiscales, de modo que la cifra, a 4 de noviembre, podría ser algo más. Durante los 3 meses acabados a finales de septiembre de 2025, Nintendo vendió 4.54 millones de Switch 2 y 11.95 millones de juegos para el mismo hardware. Por su parte, la anterior Nintendo Switch llegó a vender 0.91 millones de consolas y hasta 37.16 millones de juegos para el hardware, demostrando que está lejos de dormirse. Abro comillas, con respecto al negocio de Switch 2, durante la primera mitad de abril a septiembre de 2025 de este año fiscal, el hardware ha visto fuertes ventas durante su lanzamiento el 5 de junio, aseguran. Y esas fuentes continúan con lo siguiente. En cuanto al negocio digital para nuestras plataformas de videojuegos dedicadas,
las ventas digitales ascendieron a 155.500 millones de yenes, lo que supone un descenso interanual del 2.8% debido a factores como el impacto de los tipos de cambio y la disminución de las ventas de software solo descargable, decía más adelante. A eso se añade que Nintendo también ha revisado sus previsiones para lo que resta de año, tanto en una consola como en la anterior que sigue a la venta. De cara a Switch 2, han decidido aumentar sus pronósticos de 15 millones hasta los 19 millones de consolas vendidas y de 45 millones hasta los 48 millones de juegos distribuidos. Si echamos un vistazo a Nintendo Switch, las previsiones se ajustaron hasta los 4.5 millones de consolas desde los 4 millones y de 105 millones hasta los 125 millones de juegos. Lo hicieron por factores tales como la revisión de las previsiones de ventas anuales, teniendo en cuenta la tendencia de ventas durante la primera mitad y las perspectivas para el resto del ejercicio. Por otro lado, Nintendo también actualizaba la lista con los 10 juegos First Party mejor vendidos de Switch, incluyendo las cifras de los dos que han estrenado en Switch 2. Los mismos fueron Mario Kart World con 9.57 millones de unidades vendidas y Donkey Kong Bonanza con 3.49 millones. ¿Qué quieres que diga al respecto? Lo que está a la vista no necesita anteojos, dice el dicho, y lo complemento con una frase que también es bastante común escuchar por ahí. Los números no mienten. Y es que vaya, incluso con todo y que se le han criticado fuertemente cosas como el precio del Mario Kart World, y lo sigo discutiendo, y el que sea gratis por un año, el chat que debería estar de serie en cuanto a las opciones que trae la consola, la nipona está rompiendo fuertemente todas las predicciones que se hicieron sobre esta. Mira, se sabía que sería un éxito, pero el que haya alcanzado estas ventas desde su lanzamiento el pasado 5 de junio es una muy clara señal para este servidor de que no solamente se va a seguir imponiendo por encima de sus competidores, sino que también romperá el récord de la consola más vendida de todos los tiempos, que para nadie es un secreto que las entre comillas cifras que presentó Sony hace un tiempo de las entre comillas 160 millones de PlayStation 2 vendidas fueron puro maquillaje, y por el camino que va la nueva híbrida puede llevarse ese número en muy poco tiempo. Y atención con algo en particular, porque estos son números que estoy echando en mi cabeza. Escuchen esto. Si mis cálculos son correctos, en junio del año próximo, la Nintendo Switch 2 podría cuadruplicar o hasta quintuplicar esta cifra de más de 10 millones de consolas vendidas. ¡Wow! Dios bendito de mi vida, ¡qué bien! De verdad. Qué bueno que una consola que fácilmente podrás guardar en la gaveta donde pones tus franelas, por decir algo, esté arrasando de la forma en la que lo hace. Y si bien es cierto que en el caso del Mario Kart World las ventas no sean tan altas como la consola, igual es toda una maravilla que le esté yendo tan bien, aun cuando se le han achacado otras limitaciones además del precio. Y algo más que obvio que ocurrirá es que cuando lancen contenido adicional para este juego, las ventas van a aumentar mucho más. Otro juego del que me alegra también que esté triunfando es el Donkey Kong Bonanza, pues el hecho de que ya tenga casi 3,5 millones de copias vendidas habla de la enorme aceptación del regreso del gorila favorito de los videojuegos. Ojalá y tanto Sony como Microsoft estén tomando buena nota de todo esto y que además los lleve a diseñar productos mucho más pensados en todos los sentidos, empezando porque no se limiten a mostrar únicamente músculo gráfico y terminando por el precio. Por lo demás, muchísimas felicitaciones a la nipona desde esta tribuna digital. Finalizamos esta primera tanda de noticias y nos vamos con nuestra sección 5 y contando. Para quien esté de reciente ingreso al canal y todas las redes sociales que lo componen, soy alguien que no se calla cuando digo lo mucho que me gusta el cine de animación, y para inaugurar la sección 5 y contando en el primer episodio del podcast lo hice con películas del estudio Walt Disney de la década de los 90, una donde el estudio presentó varios trabajos inolvidables, así como el aliarse con el ni tan Nobel para esa década estudio de animación Pixar
y lanzar los primeros largometrajes animados totalmente por computadora. Pues bien, hoy me gustaría volver a retomar un conteo en cuanto a trabajos de animación se refiere, y que, como el primero, será del más bajo al más alto. Pero esta vez vamos a ampliar el rango de tiempo, no solamente en cuanto a la cantidad de años que tomaremos para este, sino también el que no nos estancaremos con un solo estudio, sino que nos iremos con todos los que han pasado por mi vida y han hecho trabajos que se han quedado en las mentes de muchos. Y como ya lo dijimos, abarcaremos una línea de tiempo mayor para que este conteo resulte más amplio en las selecciones realizadas, y el lapso de este irá desde el año 2000 hasta nuestros días. Y algo más, no nos limitaremos a un solo tipo de animación. Sea que la película esté hecha con animación por computadora o con las varias formas de cine animado, todas serán válidas. Si te gusta la idea de este contenido, puedes usar la caja de comentarios y poner tu propio conteo, pues el que verás a continuación es 100% personal. Con esto dicho, es una buena base para que iniciemos este conteo que además será, como dijimos, regresivo. Ponte cómodo y corre película. Arrancamos con la posición número 5 de este conteo, con una cinta que fue lanzada durante el año 2008 y que por aquellos años la mancuerna Disney-Pixar estaba en el pico de su apogeo, donde hilaban un éxito tras otro. Estamos viendo WALL-E, la película que nos cuenta la historia del robot basurero del mismo nombre, quien después de que la Tierra fue deshabitada por la contaminación que, como especie, le hemos hecho a esta, la empresa By & Large dejó una serie de robots que recogerían toda la basura y posteriormente fueron apagados todos. O al menos eso se pensaba, pues nuestro protagonista fue el único que siguió haciendo el trabajo para el que fue programado, al tiempo que desarrollaría emociones de todas clases a medida que recogía basura. Las mismas florecieron con la llegada de Eve, la cual fue enviada por la empresa antes mencionada con el objeto de registrar la superficie del planeta en busca de vida silvestre. No te contaremos más en caso de que no la hayas visto, pero esta sinopsis que hemos hecho acá es más que suficiente para decir que la película cuenta con una escritura de guión que ha envejecido tan bien como su apartado artístico, el cual ha sabido hacerle homenaje de una manera estupenda a clásicos como 2001: A Space Odyssey, haciendo que esta cinta sea una estupenda forma de introducir a los niños al cine de ciencia ficción. Situaciones entre personajes sensacionales, un comentario social no solamente en cuanto al cuidado de nuestro planeta, sino del uso de la tecnología, el que no se pierda eso que nos hace humanos. ¡Wow! O sea, esta cinta vino bien cargada de comentarios, y por todo en su conjunto es que vale el esfuerzo verla. Nos quedamos con Disney Pixar, pero esta vez nos vamos unos años más adelante, al año 2010, que trajo de vuelta a una saga que, para aquel entonces, se pensaba que ya había terminado, y terminaron entregando un trabajo sensacional. La película en cuestión es Toy Story 3, la cual trajo de vuelta a Woody, Buzz Lightyear y el resto de los juguetes en una aventura que los llevará a ser separados por accidente de la casa de Andy y serán llevados a la escuela Sunnyside, donde serán recibidos por Lotso, Ken y otros juguetes que les harán la vida de cuadritos. A nivel artístico, la película regresó con un músculo técnico que la hizo brillar en cuanto a cosas como efectos de fuego, partículas, texturas de varios de los juguetes, partituras que también resultan una delicia para los oídos a cargo de Randy Newman, quien le dio a la cinta uno de sus 2 Oscar con el tema We Belong Together, un libreto que toca el tema del apego, el también soltar para dar paso a una nueva etapa en la vida de una persona, los suficientes chistes y referencias a otros trabajos cinematográficos ponen la cereza a un pastel que supo más que bien. Y como advertencia tanto para esta cinta como para WALL-E, lleva un pañuelo o algo que te ayude a secarte los ojos, pues es probable que una de las dos películas, o ambas, te arranquen unas lágrimas. Nos iremos adelante varios años durante la década de 2010, además de empezar a presentar el podio, pues en esta década se presentó una película de animación que posteriormente se convertiría en trilogía, con la cual admito que lancé la pregunta: ¿otra película de Spider-Man? El tercer lugar de este conteo va para Spider-Man Into the Spider-Verse, la película que presentaría en la pantalla grande a un hombre araña que ha funcionado muy bien en los cómics, como lo es Miles Morales,
y su viaje particular en el que se convertiría en el héroe de la ciudad de Nueva York que tomaría el testigo de Peter Parker y donde le tocará enfrentar la amenaza de Kingpin, el merodeador, entre otros villanos. La película podría haber triunfado solamente por su apartado artístico, el cual es bellísimo, pero es que afortunadamente no se quedó con esa y tanto Peter Ramsey, Rodney Rodman y Bob Persichetti en la dirección y Phil Lord y Rodman, ambos en la escritura, dotaron a este universo que le inyectó sangre nueva a las aventuras del superhéroe arácnido en cines, logrando que la escritura fuera uno de sus mayores fortalezas, desarrollando los personajes de ambos bandos. Además, la dupla se encargó de acompañar a Miles de otros 5 Spider-Man que la audiencia recibió con los brazos abiertos. Es también una película con muchos matices emocionales, y uno de los que estará presente es el de la tristeza por las pérdidas que hay en la película, pero además, porque en el plano real, durante ese 2018 se dio la partida de una leyenda de los cómics y aquí tuvo uno de sus últimos cameos en vida. My husband, Peter Parker, was an ordinary person. He always said it could have been anyone behind the mask. He was just the kid who happened to get bit. I'm going to miss him. Yeah, we were friends, you know. Can I return it if it doesn't fit? It always fits. Eventually. Avanzamos al año 2022 y además cambiamos el estilo de animación, pues la película que ocupa la segunda posición vino junto con un stop motion brutal, además de presentar el resto del conjunto de forma magistral. Esta Guillermo del Toro's Pinocchio fue no solamente capaz de presentar un empaque magistral visualmente hablando, sino que dejó al Pinocho de Disney en un muy segundo plano. Ojo, hablo de este Pinocho. Del Toro y su equipo no solo tomaron el cuento de Carlo Collodi y le dieron varias vueltas para que se mantuviera la esencia escrita en el cuento por Collodi hace muchos años, sino también porque el lado artístico que tanto resalta en las cintas del director mexicano estuviese presente en cada cuadro y que se encuentra impregnado en los escenarios y diseños de personajes, al tiempo que se atrevió y triunfó al ambientar esta historia en la Italia de la Segunda Guerra Mundial, cuando ese que era conocido como Il Duce, Benito Mussolini, gobernaba con mano de hierro. El protagonista de esta versión no es alguien de esos que destila por todos los costados amor, risas y chupetas, sino que es uno que se podría tildar de rebelde, y esa palabra para esta adaptación le viene magistral. Comparte con la versión animada de Disney que presenta algunas canciones, pero no ahoga el relato con temas cada 2x3, sino que pone las suficientes en momentos muy puntuales para presentar un trabajo compacto de las que se destaca Chao Papá. Y acá vale decir que Del Toro debutó como letrista, y la banda sonora, compuesta principalmente por Alexandre Desplat, destaca por algo interesante, como lo es que todos los instrumentos utilizados, cuerdas, viento, etc., fueron de madera para de esta forma conectar con el protagonista musicalmente hablando. Y algo más, esta cinta viene a formar parte de lo que se conoce desde entonces como la trilogía fascista de Guillermo del Toro, misma que está conformada por esta cinta, El Espinazo del Diablo y mi favorita de todos los tiempos, El Laberinto del Fauno. Una vuelta de tuerca magnífica que merece ser vista una y otra vez. La medalla de oro se la lleva una producción de principios de los 2000 y de la que tuve la oportunidad de volver a verla en una sala de cine recientemente y con su audio original en japonés. Spirited Away fue mi primer contacto con el célebre estudio Ghibli en pantalla grande, pues de niño crecí con comiquitas como Heidi y Marco, ambas del director de la que nos ocupa, Hayao Miyazaki, y fue un arranque sensacional. Nos cuenta la historia de Chihiro, una niña que se muda con sus padres a una nueva casa y que, camino a esta, toman un camino que los conduce a una ciudad que luce deshabitada, pero que curiosamente en uno de sus restaurantes hay comida caliente lista para comer. La niña decide no probar nada de esa comida, pero sus padres sí, y en un santiamén, estos se convierten en cerdos. Chihiro está decidida a devolver a sus padres a la normalidad, y en el camino descubre que está en un mundo habitado por seres mágicos y espíritus, además de que no puede salir de allí, pero debe llegar con Yubaba,
la hechicera regente de este mundo, para conseguir tanto su libertad como la de sus padres, así como eliminar ese hechizo que los convirtió en cerdos. Un trabajo animado como solo Miyazaki sabe hacerlo, cargando el relato con muchos simbolismos en los escenarios y personajes, múltiples capas en el desarrollo de estos, un diseño artístico hecho a mano que tiene la estampa del director, así como un maravilloso diseño de personajes y partituras que estuvieron en las manos de un colaborador habitual del director japonés, como lo es Joe Hisaishi, en las partituras, como dijimos. Una cinta inolvidable que proviene de un estudio que sigue dejando huella en el cine de animación. Bien, mis queridos parciovalianos, hemos llegado entonces al segundo bloque de noticias y lo vamos a hacer con una noticia que en lo personal me resulta bastante emotiva y que seguramente va a tocar las fibras de más de uno por acá cuando se lea sobre la misma. Pues estamos hablando de un caso de la vida real de un muchacho llamado Max Steen, del cual leemos por acá a continuación en la página hobbyconsolas.com. Mientras algunos tratan de demonizar a los videojuegos en cuanto se presenta la menor oportunidad, también hay quienes no dudan en mostrar el lado más humano de este arte del entretenimiento. World of Warcraft ha tenido una relación complicada con la gran pantalla, cosa que todavía no sé porque no he visto la película que hicieron hace varios años, pero puede que su próximo proyecto corra mejor suerte. Se trata de Evelyn, una película basada en la historia real del jugador noruego Mads Steen, cuyo personaje en el juego, Evelyn Redmore, se convirtió en un símbolo dentro de la comunidad de World of Warcraft. Steen nació con distrofia muscular de Duchenne, una enfermedad rara de carácter hereditario, cuyos síntomas son una deficiencia muscular progresiva y rápida que conduce a la discapacidad física y a una muerte prematura debido a complicaciones respiratorias y cardíacas. Mads Steen falleció en 2014, con 25 años, pero decidió dedicar buena parte de su vida a un videojuego, World of Warcraft. El chico se convirtió en un símbolo dentro de la comunidad del MMORPG de Blizzard, ganándose el cariño de jugadores en todo el mundo. Sus padres, en cambio, consideraban que vivía aislado en el juego. Solo a su muerte, cuando empezaron a recibir mensajes de condolencias de todo el globo, fueron conscientes de dónde cultivó Mads la mayoría de sus relaciones. Después de que el documental The Remarkable Life of Evelyn sobre Mads Steen causase sensación en 2024 tras participar en varios festivales, el director de The Imitation Game, Morten Tildum, llevará a la gran pantalla la historia de Evelyn. La película, que comenzará a filmarse en 2026, cuenta como guionistas con Ilaria Bernardini, nominada al BAFTA por el cortometraje Chalk, y Hossein Amini, nominado al Oscar por The Wings of the Dove de 1997. El proyecto ha empezado a reunir a un elenco espectacular, con nombres que van desde Toni Collette, pasando por Anthony Hopkins, Stephen Graham, Isabella Merced y Macy Stella. Este es uno de esos pocos casos donde, como lo dije hace un momento, no he visto la película basada en el videojuego y el Warcraft lo habré jugado una sola vez en mi vida. Y aunque no es mi tipo de estrategia, no dejo de reconocer su grandeza y el amor que le tienen sus seguidores, al punto de que hay amistades a distancia que se han creado gracias a este juego, como lo fue el caso de Mads. Y claro, de nuevo, no tengo vínculos con la comunidad de Warcraft, pero eso no significa que haya alguna historia relacionada con una o más comunidades que hacen algo encomiable o que se adentren sus seguidores tanto en el universo particular de algún videojuego que logran concretar actos en el mundo real, como por ejemplo la boda que se celebró hace un tiempo y que fue llevada por una pareja de jugadores del Helldivers 2 y que recibieron una carta de felicitación de los líderes de la super tierra del juego. Obvio, la carta fue escrita por los desarrolladores junto con los mejores deseos de estos hacia los recién casados en aquel entonces. Ahora, el caso de Mads es uno que me tocó, pues era un chico dentro del gremio de personas con discapacidad y que gracias a este juego, World of Warcraft, logró hacer amigos a distancia con todo y su distrofia, la cual está considerada, como lo leímos, una enfermedad rara. Y para todo aquel que esté empezando a formar parte de esta comunidad,
soy un hombre autista y toda aquella persona que he conocido, con la que he conectado, sin importar si es autista, ciego o con cualquier otra discapacidad, vale el esfuerzo que estreche lazos con ella. Me he empapado más sobre esta y es genial que se le rinda un homenaje mucho más que merecido a este joven jugador que disfrutó del Warcraft hasta que dejó este plano. Es de ese tipo de historias que, con las personas correctas detrás y delante de las cámaras, llega al alma y se honra no solamente a un grupo de personas en particular, en este caso la comunidad de World of Warcraft, sino principalmente al sujeto a quien se le dedicará la película, en este caso Matt Steen. Al momento de dar mi opinión sobre esta noticia, no estoy seguro si el director o el resto del elenco tenga algún vínculo con amigos o familiares de personas con discapacidad, pues salvo Sir Anthony Hopkins, que es autista, desconozco del resto del equipo, como lo mencioné. Lo cierto es que me parece una estupenda idea de mostrar en el cine una cara distinta de los videojuegos, que siempre valdrá ver ese lado que no ve mucha gente más allá del apartado artístico, la jugabilidad y el ver a gente divirtiéndose con X juego en un ambiente de camaradería, pues para eso los hacen, para que los juguemos y disfrutemos de lo lindo. Bueno, de verdad que una gran noticia, de verdad que sí. Esperemos que todo salga chévere en este homenaje que le van a hacer a Max. Bueno, ya pasando a lo que es el lado del cine y dejando lo que es esta combinación de cine y videojuegos que dejamos hace un momento, vámonos ahora con un actor que es muy particular y del que he visto pocos de sus trabajos, pero wow, es un actor que no pasa desapercibido, especialmente cuando se trata de interpretar a un villano, como lo es Michael Shannon. Vamos a leer lo que dice por acá en la página mundosuperman.com, pues resulta que todo esto viene a colación por la visita que hizo el actor a la revista Vanity Fair y le pusieron extractos de varias de sus películas, incluyendo Man of Steel. El DC Expanded Universe prometía mucho y las expectativas eran muy altas para el futuro tras el estreno de Man of Steel de Zack Snyder. Aunque la película tuvo éxito en taquilla y fue bien recibida en general, no estuvo exenta de elementos polémicos, y uno de los momentos más controvertidos de toda la película es cuando Superman le rompe el cuello al General Zod. Ahora, Michael Shannon ha borrado ese momento y ha revelado su postura no solo sobre ese momento, sino también sobre cómo ve la película en su conjunto. Shannon volvió a ver clips memorables de sus películas como parte de la serie en curso de Vanity Fair, y la primera escena fue cuando Superman tuvo que romperle el cuello a Zod para evitar que matara a civiles inocentes. Él dijo: "Dios mío, solo deseo que la gente no mate a otras personas y punto. Me refiero a si son extraterrestres del espacio exterior o simplemente gente normal", dijo Shannon. Supongo que una de las controversias de esta película, y Zack lo ideó realmente, es que se supone que Superman no debe matar a nadie. Así que lo puse en una situación en la que, si quiere salvar a esas personas, tiene que matarme. Y lo hace, y eso obviamente provocó mucha agitación y confusión, o como quieras llamarlo. Me encantó trabajar con Zack y me encantó hacer esta película. Creo que mucha gente dice: "Oh, ya sabes, esto no es lo que se suele hacer, solo buscaba ganar mucho dinero o algo así", pero yo estoy orgulloso de esta película. Creo que realmente trata sobre algo, dijo Shannon. Que Superman le rompiera el cuello a Zod, aunque fuera para salvar a los civiles, no gustó a una parte de los fans y es comprensible. Dicho esto, Snyder tenía un plan para esta decisión y en una entrevista anterior con GQ explicó por qué Superman tiene que tomar esa decisión en ese momento y por qué es importante que alguien con su inmenso poder tenga que tomar esas decisiones de vez en cuando para ser digno de estar en esa posición. No va a parar, no iba a negociar un resultado, así que era Zod o nosotros, dijo Snyder. Y eso era básicamente el juego, no había término medio. Snyder añadió: "Zod dijo que lucharía hasta que tú me mataras o yo te matara a ti". Es innegable que esta entrada del Superman dirigido por Zack Snyder
no resultara tan atractiva para muchos. Si a mí me lo preguntan, yo la verdad veía venir algo como esto en cuanto a tono, oscuridad y decisiones como las que comenta el actor en este momento con la revista Vanity Fair. Y puedo decir con propiedad que este Hombre de Acero es un trabajo que me gustó al presentarnos una visión en cuanto a ponernos en el contexto de lo que podría pasar si alguien con tanto poder llegara a nuestro planeta. Además de que el elenco brilló en sus actuaciones, especialmente Henry Cavill en esa dualidad Superman-Clark Kent. Y algo más, el apartado técnico también estuvo muy a la altura. Cuando no en una película de Zack Snyder, por favor. Retomando el reportaje que acabamos de leer, al darle un vistazo a las declaraciones del director, no hace más que ratificar mi punto de vista antes expuesto. Ahora hay que agregar a esta ecuación el que a Shannon le fascinara trabajar con Snyder y crear esta versión del General Zod. Y como si fuera poco, es importante recordar que como productor estuvo involucrado Christopher Nolan, quien venía de saborear los éxitos con la trilogía de The Dark Knight, y él mismo en dicha trilogía nos presentó a un universo que regresó a Batman a la oscuridad de donde no debió salir y que Joel Schumacher en vida, si bien sus dos películas de Batman no resultaron del todo malas, el que las llenara de ese ambiente tonto tan característico de la serie de los 60 que ya hemos comentado anteriormente en otras secciones en nuestras redes, además de esos colores chillones, hizo que muchos marginaran a este universo por un corto tiempo. Y el Superman que vimos en 2006, aunque bueno, aún tenía sobre este la sombra gigantesca de las dos primeras cintas dirigidas por Richard Donner, que en paz descanse también. Entonces llega la década de 2010 y Snyder presentó esta versión del personaje de DC Comics con el resultado que ya conocemos. Lo dicho, aquí tuvimos un universo que se atrevió a entregarnos uno de los personajes más oscuros y el General Zod es uno de ellos, el cual tiene un enfoque interesantísimo con ese orgullo kryptoniano a flor de piel y donde no le importa destruir un mundo para imponer una nueva versión del suyo. Más que interesantes las declaraciones del actor, y te invitamos a que uses la caja de comentarios y nos cuentes tu opinión al respecto sobre lo dicho por Shannon. Esto, mis queridos parcivalianos, pone punto y final al segundo bloque de noticias y nos lleva a la sección En Contraste. Ponemos en contexto a quienes no pudieron ver el episodio de la semana pasada, ya que en esta misma sección En Contraste pusimos dos juegos de la saga Donkey Kong Country, pero no porque fuera uno malo y uno bueno, sino más bien el que me gusta más y el que menos, pero que igual me disfruto porque sigue siendo un buen juego. Pues bien, esta misma mecánica la voy a llevar también a la del cine, y me voy a ir con la saga galáctica más reconocida de este mundo, como lo es Star Wars, puesto que, como recordarás, el año que viene se estrenará The Mandalorian and Grogu, la cual contará con las actuaciones de, entre otros, Pedro Pascal y Sigourney Weaver, y traerá de vuelta a Din Djarin y a Grogu, el aprendiz de Jedi que ha vivido de todo al lado del Mandaloriano. Para este En Contraste en particular, seleccionaré dos películas de la segunda trilogía de la saga, misma que está conformada por los episodios 1, 2 y 3, lanzados en 1999, 2002 y 2005, y este último recibió reestreno en mayo de este año. Como siempre, te dejamos abierta la caja de comentarios para que hagas tu propio contraste y nos cuentes cuál de los episodios de la segunda trilogía te gustó más y cuál menos. Más que suficiente contexto dejamos por acá. Ponte cómodo y corre película. Es precisamente la que se reestrenó en mayo la que considero mi favorita de esta segunda trilogía. Y atención, porque esta no es una producción excelente, pero sí que tiene muchas cosas por las que vale el esfuerzo darle su visionado. Por adelantado, el único punto por el que no alcanza la excelencia es porque repite el error de los diálogos entre Padme y Anakin, pues cuando estos no son sosos, resultan muy cursis. Por lo demás, tenemos una cinta que es como Attack of the Clones,
pero mejorando casi todo eso que debía mejorarse, como el que la política es parte del desarrollo de los acontecimientos, pero en una medida menor que lo que vimos en el episodio 2. Una mayor carga dramática, lo cual le viene como anillo al dedo, puesto que este es el episodio más oscuro de esta segunda trilogía, puesto que, como recordarás, Anakin Skywalker se convierte en el villano de villanos del cine, Darth Vader. Estupendos efectos visuales, maquillaje, una gran mejora en las actuaciones, especialmente en la de Hayden Christensen, y para completar, contiene varias de las mejores escenas de batalla de la saga, destacando la de Obi-Wan Kenobi contra Anakin. La fuerza es fuerte en esta cinta. Mucha gente tuvo sentimientos encontrados con esta producción dirigida por George Lucas, y puedo contarme entre esa gente que hizo dicho comentario. Y es que la cinta tiene esos detalles tan peculiares que no hicieron que lograra, como mínimo, ser una buena, como si pasó con el episodio 1. Parte de ellos los dijimos en el punto anterior con el episodio 3 y los recapitulamos. La carga política, misma que tuvo peso en esta ocasión, mucho peso, que hizo que se sintiera como ver la situación de un país bajo un régimen dictatorial, más que una fantasía espacial. Una actuación de Hayden Christensen que deja mucho que desear, diálogos entre Anakin y Padme horribles, y alguna que otra actuación del elenco que no estuvo tan bien para la ocasión, como lo es el caso de Ewan McGregor. Y algo más, muchos reclamaron en su día de que varias de las escenas resultaron muy oscuras, con muy poca iluminación, cosa que, según llegaron a decir varios medios en su día, quizá buena parte de la culpa la tuvo ser la primera película en filmarse con cámaras digitales. Esta cinta tuvo la fuerza de su lado, pero acá no fue tan intensa. Bueno, como lo dijimos al inicio, queridos parcivalianos, hoy haremos una combinación de cine y videojuegos en dos momentos del programa. Uno fue la noticia de Max Steel y la otra viene ahora mismo con la sesión Los Profesionales Hablan. ¿Y por qué? Pues porque allá por 2023 se lanzó Tetris, dirigida por John S. Bird y protagonizada por, entre otros, Taron Egerton y Nikita Yefremov. Hemos dicho que no tocamos audiovisuales hechos para televisión, pero esta ocasión bien que lo vale, pues la cinta es una que, incluso con todo y algunos detalles en cuanto a rigor histórico, se deja ver, y a nivel de actores, vaya que da la talla. Y en esta ocasión, hemos traído a un profesional en el área de las computadoras para que le demos un vistazo a esta película mientras revisamos ciertos aspectos de esta. Esto es Los Profesionales Hablan, y hoy es una ocasión diferente, así que nos sumergiremos en esta de forma diferente. Ponte cómodo y dale start para que corra la película. Hola amigos y amigas del mundo y del reino de los videojuegos. Les habla el licenciado Josué Becerra, egresado de la Universidad Central de Venezuela. Bueno, ya por acá se presentó con nombre y apellido nuestro invitado de hoy, pero hagamos una presentación más completa de Josué Becerra. Licenciado en Ciencias de la Computación en la mención de Computación Gráfica, egresado de la Universidad Central de Venezuela. Es profesional con la condición de autismo nivel 1, desarrollador de software y analista de soporte técnico, artista musical vocal y flautista. Josué, te agradecemos que hayas aceptado la invitación que te hemos hecho a nuestro podcast para que hablemos sobre la película que te comentamos, Tetris. Vayamos por el inicio, con la pregunta fija para nuestros invitados. ¿Qué te pareció la película cinematográficamente hablando? Esta película me pareció un excelente drama, una excelente historia, una adaptación increíble sobre cómo Alexei Pajitnov, juntamente con Henry Rogers, ha vivido trayectorias y pruebas sobre cómo se desarrolló el conflicto mercantil del mundo de los videojuegos. En esta película se desarrolló el tema político, cómo en ese entonces existía la Unión Soviética, la antigua Unión Soviética, en la que existió o nació este juego legendario que es Tetris. La historia comenzó bastante increíble, como Henry Rogers, un programador, un desarrollador de videojuegos, no tuvo éxito con uno de sus videojuegos creados por él.
al ver que uno de sus compañeros descubre exactamente el juego de Tetris y negocia y habla y conversa con uno de los empresarios más importantes del mundo de los videojuegos. Esa historia, aparte de que es una drama bastante hermosa, es la esencia y la motivación a todos los desarrolladores de videojuegos en el mundo. Esto es bastante increíble. Totalmente, Josué. Y como lo dije al inicio, se toma sus libertades en cuanto a ciertas cosas, pero no deja de ser una estupenda producción, así como que deja un buen mensaje, no solamente a quienes quieran estudiar en tu área, sino en cualquier otra que existe a nivel universitario. La película muestra la complejidad de licenciar Tetris para diferentes plataformas, ordenador, arcade, consola portátil como la Game Boy, por decir algunas. A nivel de desarrollo de software en la década de 1980, ¿qué desafíos técnicos de código y arquitectura piensas que se debieron enfrentar en esa época para garantizar que la jugabilidad de Tetris se mantuviera fiel en cada plataforma? Uno de los grandes retos que tuvo el juego Tetris en el tiempo de la década de los 80 fue adaptarse a las distintas plataformas que en esa época fueron el boom mundial, que son los juegos de Arcadia, las consolas portátiles, entre ellos el Game Boy. A pesar de ese desafío, a pesar de todo el tema legal, el desafío que padeció a nivel técnico fue el tema de la limitación arquitectónica y también la programación monolítica. ¿Qué es básicamente la programación monolítica? La programación monolítica es básicamente todas las funcionalidades, todo el comportamiento del juego va a estar estructurado en un solo archivo de texto que contiene un juego de códigos cuya línea va a realizar una acción. En ese entonces todavía no se había dado a conocer lo que era la programación modular, la programación orientada a objetos, la programación orientada a eventos, pero si nos centramos en esta película, se ha mencionado lenguaje de programación que es bastante conocida, como Pascal, Assembler, que Alexei, nuestro protagonista, Alexei Pajitnov, mencionó a Henry Rogers que sabe programar en Pascal o en Assembler. Sin hablar mucho más a fondo, estos son lenguajes de programación o estilos de programación en el cual tú puedes comunicarte con la computadora dando una serie de instrucciones para que la computadora realice la tarea que se desea. En esa época, la jugabilidad que se mantuvo este juego de Tetris fue el tema primero es el tema de la arquitectura y el otro es el mercado. En esta película se habla de mucho el tema de la corrupción y el soborno, por lo cual este juego sufrió. Y si nos centramos en profundidad del drama, el juego representa lo que sería la competencia o la guerra tecnológica entre el mundo soviético y el mundo occidental, en este caso el mundo capitalista, Japón, Estados Unidos de América, entre otros. Bueno, debo decir que varios puntos que tocas están interesantísimos y que características que se utilizan para programar un juego hoy tardarían en llegar, pero siento que si muchos de los títulos que se desarrollaron en aquel entonces siguen vigentes hoy, es porque sus desarrolladores supieron enfrentar barreras como las que se ven en la cinta, darle la vuelta. Una de las características clave de Tetris es que el juego se vuelve progresivamente más rápido. Desde una perspectiva de programación, ¿cómo se podría haber implementado la lógica inicial de aumento de dificultad por Alexei Pajitnov en el computador Electrónica 60, un equipo muy limitado? ¿Es el algoritmo de Tetris, a pesar de su aparente simplicidad,
un ejemplo temprano de eficiencia y minimalismo en el diseño de videojuegos. Una de las características claves del juego de Tetris es que el nivel de dificultad se hace más creciendo, es decir, más creciente a medida que se va progresando, nuestro jugador va progresando, va a ir resistiendo ante todo las dificultades. Entonces, muchos dirán, bueno, este juego al principio era un juego que solamente el mismo Pachinov implementó el mecanismo de solamente los bloques continuos vecinos son eliminados de una sola línea. Es decir, una sola línea del mundo matricial, donde si todos los bloques están en una sola línea, serán eliminados. Pero hay un temita que se dio cuenta Henry Rogers. Henry Rogers había propuesto, ok, pero ¿por qué no eliminar los demás bloques que están continuos? Entonces Pachinov dijo, no, ¿por qué? No lo había pensado así. Entonces, bueno, Rogers estaba bastante inspirado del juego y le daba una serie de tips, unas ayudas. Y bueno, Pachinov, sintiéndose que, oye, ya va, tranquilo. Entonces, disculpa, se disculpó. Entonces le puso más belleza al juego, haciéndolo más interactivo. Aparte de la implementación de la eliminación de múltiples bloques, que eso era que es bastante divertido, también se creó nuevos bloques, haciendo que el juego fuera bastante desafiante. Implementando la lógica inicial del aumento de la dificultad en el computador Electrónica 60. Bueno, primeramente, la primera computadora que usó Pachinov, ¿verdad? Estuvo basado en solamente caracteres especiales, ¿verdad? Caracteres especiales como los corchetes, las llaves, los puntos. En ese entonces todavía la computación gráfica no era tan explotada como nosotros conocemos hoy en día. Todo eso, a pesar de su aparente simplicidad, en el diseño de los videojuegos, que podría haberse involucrado la parte de lo que es la programación de los 8 bits, el uso de las tarjetas gráficas, que en ese entonces solamente se contaba con procesadores. Aún todavía no se conocían las empresas. Estupenda respuesta, Josué. Y bueno, muchísimas gracias, man, nuevamente por tu tiempo para estar con nosotros y mezclar tanto el cine como los videojuegos, así sea por unos minutos. El micrófono es tuyo para que cierres la sección. Sin más que decirles, se despide el licenciado Josué Becerra Llamosas. Gracias por esta oportunidad en este podcast. Importante, disfruten de esta película. Créame que va a ser una inspiración para muchos desarrolladores de videojuegos. Nos vemos en la próxima sesión. Bueno, queridos parcivalianos, todo inicio tiene un final y ha llegado el del episodio de hoy de El Mundo de Parcival Podcast. Te damos como siempre las gracias por el apoyo que le brindas a nuestro canal, así como por llegar al final de este episodio. Si te gustó, comenta, dale me gusta, compártelo y activa la campanita para que recibas las notificaciones de nuevo contenido. Te esperamos la próxima semana con un nuevo episodio de El Mundo de Parcival Podcast. Hasta entonces y Excelsior.